porque quiero hablar del reverdecer, pero de la iglesia. Porque todo el mundo, mi reverdecer financiero, mi reverdecer en mi salud, mi reverdecer en mis relaciones, mi reverdecer. Pero quiero hoy hablar del reverdecer de la iglesia. Y para hablar de la iglesia necesitamos explicar qué es la iglesia. Mucha gente viene, se sienta, se va y no sabe qué es la iglesia. Nadie le ha explicado en qué consiste o de qué se trata la iglesia. Para darle una definición, quiero explicarle qué no es la iglesia. Primero, ¿le parece? La iglesia no es un edificio sagrado con reuniones espirituales. Eso no es la iglesia. La iglesia no es una religión que reparte gracia por medio de sacramentos. Eso tampoco es la iglesia. La iglesia no es una fuerza defensora, no es una policía de la moral que busca cambiar la conducta por la vía de la legislación o por buscarle las fallas morales a la gente y ponerle penitencias a la gente por su falla moral. No, la iglesia no es, y mire qué importante que usted sepa esto, no es una reunión semanal para realizar actividades espirituales. Eso no es la iglesia. Mucha gente se ha equivocado y cree que la iglesia es venir a la reunión o el templo. No, el templo es una cosa, la iglesia es otra. Y le voy a leer una descripción bíblica de lo que es la iglesia. Está en Hechos capítulo 2, verso 42. Dice así: y todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas. Mire qué cosa: enseñanzas apostólicas, comunión fraternal y comida. ¿A quién le gustó la iglesia? Ya les está gustando, ¿verdad? Entre ellas la cena del Señor. La próxima semana cierre de serie con cena del Señor. Anótelo. Próxima semana cerramos esta serie con cena del Señor. Muy bien. Dice el verso 43. Un profundo temor reverente vino sobre ellos y los apóstoles realizaban señales milagrosas y maravillas. Entonces, en la iglesia hay comunión, hay comida, hay oración, hay temor de Dios, hay milagros, maravillas. Y dice, y todos los creyentes se reunían en un mismo lugar. Hay una reunión, pero la reunión no es la iglesia, es parte de lo que la iglesia es. Es simplemente una pequeña parte la reunión. Y dice aquí, se reunían y compartían todo lo que tenían. Compartimos, diga conmigo, compartir. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con los que tenían necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor. Ya se reactivaron los grupos virtualmente. Esta pandemia nos ha tenido sin grupos ya demasiado tiempo, pero pronto viene el momento de regresar a los grupos pequeños saludables. ¿Quiénes están contentos? Esta pandemia tiene fecha de vencimiento en el nombre de Jesús. Y dice, compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Hay alegría y generosidad. Yo quiero bendecir a todos aquellos que siempre han llevado la comidita a las reuniones de grupo. Gracias por su esfuerzo y por bendecir a sus hermanos. Es parte de ser iglesia. Y dice, todo el tiempo alabando a Dios. Alabando a Dios. No solo es el domingo un rato acá, es todo el tiempo. Y dice, y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Qué le parece? Esa es una descripción de la iglesia. Yo tengo una definición del siglo XXI. Dice aquí, iglesia local, porque hay una iglesia universal. Es la iglesia de Cristo universalmente, pero esta es una iglesia local. La iglesia local es una comunidad de creyentes regenerados que confiesan a Jesucristo como Señor. En obediencia a la Escritura, se organizan bajo un liderazgo calificado, se reúnen regularmente para la predicación y la adoración, guardan los sacramentos bíblicos del bautismo y de la cena del Señor, están unidos por el Espíritu,
son disciplinados para la santidad, se dispersan como misioneros por el mundo para cumplir el mandamiento supremo de amar la gente y cumplir la gran comisión para tener gozo ellos y para darle gloria a Dios. O sea, si usted escucha todo lo que es la iglesia, usted dice, wow, es mucho más de lo que yo pensaba. ¿Y por qué nos equivocamos? ¿Por qué mucha gente dice, vamos a la iglesia, cuando realmente están señalando es un templo? Porque tienen el concepto malo. Mucha gente dice, vamos a la iglesia, vamos al templo. Está bien, vamos a la iglesia, es reunirnos y vernos con el resto de la congregación, vernos con los hermanos. Voltea a ver a sus hermanos y dígales, tú eres iglesia, dígale. Cuando estamos juntos somos iglesia. Cuando estás solo no eres iglesia. La iglesia siempre habla de algo colectivo, siempre es un grupo, siempre somos varios. Fíjese que la palabra church, en inglés, church, se usó por primera vez del original kirke en Escocia, significa lugar de adoración, kirke. Por eso se le dice iglesia al templo, pero es una equivocación. Dice, en Alemania es Kirche, significa le pertenece al Señor, pero es la casa de Dios. Y church en griego es kuriake, la casa del Señor. Y eclesia, que es la palabra original, eclesia significa congregación, reunión, asamblea. Cuando nos reunimos, somos eclesia. No somos kirke, ni kirché, ni curiaqué. Eso es el templo, este es el edificio. Nosotros somos eclesia, somos iglesia. Y como iglesia, yo quiero invitarte a que vivas entre Mateo 16 y Marcos 16. Pero ya vamos a volver a esa parte para que oremos antes de irnos. Diga conmigo, Mateo 16, Marcos 16. Muy bien. Ahora, ¿de qué se trata la iglesia? Por un lado, necesitamos activarnos en la iglesia. ¿Ok? Voltea al de al lado, dígale, actívate. Hay muchos que están activados. Yo quiero que felicitemos a todos nuestros servidores, a todo el equipo de producción, a toda la gente del área de los niños, a todos los que sirven en la iglesia, démosle un fuerte aplauso. Ellos están activados. Pero la iglesia se trata de amar. Se trata de amar. ¿A quiénes? Bueno, primero a Dios. Lo primero que debes amar es a Dios. Después, bueno, ama a tus pastores, tus líderes, ama a los demás cristianos, ama a tu hermano, ama, aquí viene el más difícil, ama a los prójimos. Aunque a veces hay unos prójimos que sí son difíciles, ¿verdad, hermano? Diga conmigo, ay, prójimos. Aunque sean difíciles de amar, el mandato es amar. Y después a los desconocidos, y este es el top del amor, amar hasta tus enemigos. Ahí demuestras que eres iglesia, que eres cristiano. Se trata de vivir en santidad. Esto no significa que no vayas a pecar. ¿Ok? Se trata de que te arrepientas de tu pecado, que cambies y lo confieses. En Santiago 5 hay dos partes. Dice, confiesa tu pecado, oren unos por otros y confiésense sus pecados. Nosotros a veces venimos a la iglesia y le decimos al Señor, Señor, he pecado. Por favor, Señor, ayúdame, perdóname. Y Dios te perdona. Y luego vuelves a cometer el mismo pecado. Y vienes otra vez acá al altar, hablas con el Señor y le dices, Señor, perdóname. Y el Señor te perdona. Pero luego lo vuelves a cometer. Yo me di cuenta, según Santiago 5, que es que no se cumplieron las dos partes. Porque dice ahí que cuando se confiesa, es que somos sanados. Y cuando eres sanado, tú no andas cometiendo todo el tiempo el mismo pecado. Entonces se necesita tener a alguien de confianza con quien hablar y a quien confesar
nuestro pecado. ¿Ok? Se trata de que vivamos en unidad, de que evangelicemos y hagamos discípulos. Ahora, yo quiero describir quién es Jesús en la iglesia. ¿Quién es Jesús para nosotros como iglesia? Como mi casa de adoración. Jesús es la cabeza de mi casa de adoración. Jesús es el apóstol que plantó mi casa de adoración. Jesús es el líder que construye y edifica mi casa de adoración. Yo creí que se iban a emocionar ustedes por Jesús. Jesús es el pastor principal y es el que gobierna mi casa de adoración. Jesús es el Espíritu presente siempre en mi casa de adoración. Jesús es el juez. Solo Jesús podría cerrar la iglesia. Jesús es la vid. Nosotros somos las ramas. Sin Él nada podemos hacer. Ese es Jesús aquí en mi casa de adoración. Ahora, ¿quién dirige la iglesia? ¿Quién recibe instrucciones y quién dirige? Bueno, están los pastores, los supervisores, los ancianos. La Biblia habla mucho de los ancianos. En nuestro caso, nosotros tenemos un grupo de ancianos para tomar decisiones importantes y dirigir la iglesia. Así que todos los que dirigen el liderazgo es parte de esa directiva. Todos los que dirigen somos simplemente siervos, colaboradores. No es que estamos por encima de usted, más bien nos hicimos menos para servirle a usted. Yo creí que le iban a aplaudir a los siervos. Ahora llego a la parte importante, porque ya hablamos de los que dirigen, ya hablamos de quién es Jesús, qué es la iglesia, cómo viene la iglesia, de qué se trata la iglesia. Pero fíjese que hay algo que casi nunca se habla y es acerca de los miembros de la iglesia. O sea, ¿quiénes son los miembros? ¿O qué son los miembros de la iglesia? Yo creo que hay que hablarlo, creo que hay que definirlo para que la gente lo sepa. Mire, ser miembro es también un cargo en la iglesia. No es ser un asociado voluntario, porque esto no es un club, hermanos. Esta es la iglesia de Jesucristo de Nazaret. Esta es la iglesia de Cristo. No es ningún club. Entonces, no se trata de tener un cargo como asociado voluntario, no. Ser miembro no es usar la iglesia para tu agenda personal o de negocios. No, eso no es ser miembro. Ser miembro es amar a Jesús, amar su iglesia y tener la revelación de que eres parte del cuerpo de Cristo, de que eres parte de algo mayor, de algo más grande. Eres miembro de la familia de Dios. ¿Quiénes están contentos de ser miembros de la familia de Dios? Gloria a Dios. Ser miembro es asumir un compromiso público hacia tu iglesia. Y es algo mutuo. De la iglesia también viene hacia ti. Y es un compromiso público. Y cuando digo hacia tu iglesia, no estoy hablando de los pastores, no estoy hablando de los líderes o de los que dirigen. No, estoy hablando de que es la iglesia en general. Todos nosotros juntos que formamos el cuerpo de Cristo. ¿Qué le parece? Ser miembro también es invertir mi pasión, mi servicio y mis recursos en la iglesia. Ser miembro es invertir mi pasión, mi servicio y mis recursos en la iglesia. Ya les aplaudimos, ¿verdad? A los servidores que hacen esto. Ser miembro es activarse, evangelizar, servir, adorar, participar. Ser miembro es bautizarme, discipularme y comprometerme con el servicio en la iglesia, con la oración, con la lectura de la Biblia, con amar a mis hermanos. Ser miembro es dar a la iglesia. Y si hay gente que alguna vez me están viendo o algo, nunca han dado, entonces cuando usted dé por primera vez, ya se hizo miembro, fíjese. Tal vez solo eso le falta para hacerse miembro, tiene todas las demás condiciones. Pero
La pregunta que surge es ¿por qué nosotros debemos unirnos a una iglesia? ¿Por qué los cristianos deben estar en una iglesia? Hay gente egoísta que se niega a unirse a una iglesia. Tengo 4 razones por qué la gente no se une a una iglesia. Le voy a dar la primera. No quieren aprender. No. La segunda, no quieren obedecer. La tercera, no quieren servir. Y la cuarta, no quieren dar. Sencillo. Y esta gente nunca llegan a madurar como administradores generosos o servidores humildes de Jesucristo. O como Jesucristo. ¿Saben qué dijo Jesucristo? Sean humildes como yo. Así dijo. Fue lo único que donde les dijo y hizo una comparación. Miren, sean humildes, les dijo. Sean servidores como yo. Y dice que ser cristiano significa seguir a Cristo. Y seguir a Cristo significa unirse a un grupo de discípulos. Que son juntos el pueblo de Dios. El rebaño. La familia de Dios. Su cuerpo. Su casa. Siempre la Biblia menciona a la iglesia como algo colectivo. Entonces por ahí surgen movimientos o gente que dice, no, yo me tengo mi relación con Dios y ya, y hago mi iglesia en mi casa. Eso no es iglesia. Un verdadero discípulo sabe que no puede seguir a Jesús solo. Necesita rendir cuentas, reunirse con sus compañeros de carrera. Necesita la exhortación, el fortalecimiento, el aliento y el consuelo de otros viajeros en el camino de seguir a Cristo Jesús. Voltea al que está a su lado y dígale, no puedes hacerlo solo. En 1 Corintios 12 dice que eres parte del cuerpo. O sea, si eres mano, levante la mano así. Si soy mano, ¿necesitas el brazo? Si eres dedo, ¿necesitas la mano? Si eres nariz, ¿necesitas la cara? Si eres pelo, ¿necesitas la cabeza? Entonces, mire, todos aportamos algo en la iglesia. Usted no se sienta que es que no tengo que dar, usted tiene que dar. Dios le ha dado dones que solo usted puede realizar. Esa gracia, esa sonrisa, ese servicio, esa parte que a usted le corresponde hacer, solo usted la puede hacer. Y le corresponde a usted entonces tomar esa responsabilidad. El cuerpo se edifica en amor. Es en la iglesia donde recibirás el entrenamiento para ejercer y vivir en amor. Ok. La sabiduría me indica que es fácil caer en el engaño y en el error sin la protección y sin la ayuda de otros creyentes. Es fácil que te engatusen cuando no tienes la protección y la ayuda de otros creyentes. Y ser guiado por el Espíritu. Los necios confían, solo los necios confían en su propia sabiduría. Diga conmigo, yo no soy necio, pastor. Necesitas ancianos que velen por tu alma y sean responsables de pastorearte. Todos debemos tener un pastor. El pastor principal sabemos que es Cristo Jesús, pero todos debemos tener un pastor. Yo tengo pastor. Yo rindo cuentas. A mí me supervisa mi pastora. Él se encarga de ver cómo vamos creciendo en nuestra espiritualidad, cómo estamos con la iglesia. Estamos siendo responsables de lo que tenemos que hacer. Entonces, y como seguidor de Jesús, cuando te unes a una iglesia, tú te arriesgas a amar. ¿Cuántos saben que amar es arriesgado? Porque de repente le sale un bandido ahí que le hace una maldad. Bueno, ahí es donde más se aprende a amar. Cuando una persona hace algo que tal vez a usted no le pareció. Aquí nos arriesgamos a amar. Diga conmigo, me arriesgaré a amar. Y es que
A través de esos pequeños inconvenientes, a través del dolor, es que crece nuestro amor. Yo no sé si alguno de ustedes lo sabe, pero levánteme la mano a aquellos que han crecido con el dolor y han aprendido a amar aún más. Levántenme la mano. Yo los felicito. Denle un aplauso a Jesús por eso. Los discípulos, si me ayudan con... Los discípulos de Cristo saben que la iglesia no es perfecta. Dígale al que está a su lado, la iglesia no es perfecta. Y en vez de abandonarla, se unen para reforzarla. ¿Sí me explico? Si encuentras la iglesia perfecta, no te unas a ella porque la vas a dañar. ¿Oyó? Usted un día anda no sé por dónde y encontró la iglesia perfecta. Por favor, no se una a esa iglesia porque la va a arruinar. Como discípulos de Jesús reconocemos que no somos perfectos y que mis compañeros en la iglesia, mis hermanos en la iglesia tampoco son perfectos, pero todos servimos a un Jesús perfecto. ¿Quién está contento de servir a un Jesús perfecto? Gloria a Dios. Como cristiano te unes a tu iglesia porque sabes que es lo correcto. No es bueno estar solo. La comunión con la iglesia local es esencial, no es negociable. El corazón de Jesús por la iglesia y su compromiso con la iglesia nos debe obligar a amar y a servir en nuestra iglesia. En Efesios 5:25 dice que Jesús amó la iglesia y dio su vida por ella. Igual deberíamos hacer nosotros. Parte de nuestra vida hay que entregársela a la iglesia que Jesús tanto ama, tanto que murió por ella. Entonces debemos cuidar la iglesia para que reverdezca la iglesia. No solo esperar que la iglesia te dé, no, aportar a la iglesia, servir, fluir en mi iglesia. Diga conmigo, amo mi iglesia. La iglesia es la novia de Jesús. Él la ama y la sirve a pesar de sus faltas y defectos. Fíjense que yo en una prédica comparaba una mascota. ¿Quiénes tienen mascota? Levánteme la mano los que tienen o han tenido mascota. ¿Quiénes han tenido? Hablemos de un perrito, porque los gatos a mí no me gustan. Yo soy familiar de Alf. Usted no conoció nunca a Alf. Averigüe, busque en internet qué hacía Alf. Entonces, fíjese que los perritos no son perfectos, ¿verdad? Se hacen donde no. Número 1, número 2, muerden cositas, se comen los zapatos de la pastora. Y los perritos hacen sus cosas. Pero ¿verdad que por mucho que haga la mascota, ahí la tiene y ahí la aguanta? Y ahí la tiene en su casa. Ajá, y en la iglesia hay gente que no le puede decir nada a nadie, ni que algo que pasó, un problemita, nada. Un proyecto y tal vez se le olvidó a alguien mandarle una notificación de que tenía que ir a una reunión y ya. Hasta ahí llegó la relación. Se enoja. Y a la mascota, al perro sí le aguanta de todo. Y a la iglesia, hermano, que es la novia de Jesús, ¿le quedó claro? Dele un aplauso a Cristo porque amó la iglesia. Ahora yo quiero que usted busque Mateo 16, porque vamos a vivir de aquí en adelante entre Mateo 16 y Marcos 16. Diga conmigo, viviré como iglesia entre Mateo y Marcos. Mire lo que dice Mateo 16, 18. Jesús le contesta a Pedro cuando Pedro tiene la revelación de que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Le dice: yo te digo que tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Creo que estaba hablando sobre la declaración que Pedro hizo: eres el Hijo de Dios.
Y dice ahí, yo quiero que lo lea conmigo y lo crea: y las puertas del reino de la muerte, las puertas del infierno, las puertas del Hades, las puertas de Satanás no prevalecerán contra la iglesia. Si usted es la iglesia, si usted es miembro de la iglesia, si usted pertenece a la iglesia, si usted sirve a su iglesia, cuando usted se compromete con su iglesia, la palabra dice que las puertas del infierno, las mismísimas puertas satánicas, no podrán contra usted. Y luego dice en Marcos 16, 17, 18: y estas señales acompañarán a los que creen. Diga conmigo: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpiente en su mano o beberán veneno y no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Usted lo está leyendo. La iglesia es algo sobrenatural. La iglesia vencerá al enemigo. El enemigo no la vencerá a ella. Satanás no podrá. Las tinieblas tienen que retroceder ante la iglesia de Cristo Jesús. Las tinieblas no tienen el poder que tiene la iglesia de Cristo Jesús. Necesitamos que se reverdezca esta iglesia activando nuestra fe. Dígale al que está a su lado: hoy activo mi fe. ¿Sabe que hay 3 dones de poder? Fe, sanidades y milagros. Fe, sanidades y milagros. Mire, en Marcos 9:23 dice: el Señor, se le acercó un señor y le dijo a Jesús: mi hijo lo agarra un demonio, lo hace de aquí para allá. Y le dijo: si puedes, sánalo, le dijo el Señor a Jesús, papá del niño. Y Jesús le contesta en el 23: ¿cómo que si puedo? Le dice. Todo es posible si uno cree. Y al instante el padre clamó y le dijo: sí creo. Diga conmigo: sí creo lo que Dios me ha dicho. Sí creo. Active su fe. Y le dice: pero ayúdame a superar mi incredulidad. Ayúdame a superar mi incredulidad. Luego habla aquí del don de sanidades. Es el único don que está en plural. Dice el don de fe. Después dice don de sanidades. ¿Por qué? Porque pueden ser diferentes enfermedades y Dios las quiere sanar. Póngase de pie este día. Dice Juan 14:12: de cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Jesús mismo te empoderó diciendo que tú harías cosas mayores que las que él hizo. Lo que nos hace falta es creer. Y luego el don de milagros. ¿Cómo se ejercita ese don de milagros dentro de la iglesia? Hablando. Abre tu boca y profetiza lo profetizado, como decía el video. Háblale a la enfermedad. En Lucas 4:39 dice que Jesús reprendió la fiebre. Le habló a la enfermedad y le dijo: te reprendo y te vas. Y la fiebre se fue. Háblale a la escasez. En Lucas 5:5 Jesús le dio la palabra a Pedro. Y Pedro le dijo: en tu palabra tiraré la red. Y fue una gran pesca. Esos son milagros. Milagros. Háblale a los problemas. Levánteme la mano los que han tenido problemas o los que tienen problemas.
Háblale a ese problema. En Marcos 4:39 dice: Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, se calman. Háblale a tu problema. Levanta las manos al cielo y dile: problema, en el nombre de Jesús, silencias, te calmas, te callas, te vas. Necesitamos hacer ese tipo de milagros. Y como iglesia, antes de irnos, no me puedo ir sin saber el evangelio que predicamos en la iglesia. Cuando escuchamos el evangelio, cuando escuchamos lo que mire, es sencillo lo que predicamos en la iglesia. Predicamos lo que Dios hizo o lo que Cristo hizo. Viene una revelación. Cuando escuchas lo que Dios hizo, hay una revelación en tu vida. Luego viene lo que tú haces o lo que tú vas a hacer con respuesta a esa revelación. Y por último viene la consecuencia, los regalos de haber respondido. Lo que Cristo hizo es: Él vino a la tierra, murió por tus pecados, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre en un lugar de autoridad, abogando por ti, intercediendo por ti, desde esa posición de autoridad donde Él mismo dice que nosotros también estamos sentados con Él. Cuando se te revela lo que Él hizo, tú dices, tu respuesta es: wow, me arrepiento de mi pecado. Porque cuando tú ves lo que Dios es, te ves lo que tú eres y dices tú: me arrepiento. Cuando te arrepientes de tu pecado, tú cambias. Arrepentirse es: iba hacia acá, ahora ya no voy hacia allá, ahora voy hacia el otro lado. Ahí es cuando tú cambias. Y el resultado es que Dios te da 4 cosas. La primera de ellas, te perdona. Diga conmigo, levante la mano y reciba perdón de Dios. Diga: soy perdonado por Dios. Gracias, Jesús. Recibo también otro regalo, el Espíritu Santo de Dios. Él vive en mí, me llena, mora dentro de mí. Ese es mi gran regalo. El tercer regalo es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y volvemos a esto, ese gran regalo que es la iglesia. Y por último, dentro de la iglesia tú encuentras tu misión. O sea, la iglesia tiene otro regalo escondido, donde tú encuentras tu propósito, donde tú encuentras lo que Cristo quiere que hagas. Levanta tus manos el día de hoy y dile: Señor Jesús, gracias por mi iglesia. Gracias. Profetiza, extiende tus manos hacia el frente y profetiza sobre tu iglesia. Y dile: Señor Jesús, mi iglesia reverdece. Señor Jesús, mi iglesia se levanta. Señor Jesús, profetiza lo profetizado. Las puertas del infierno no podrán contra mí, porque yo soy parte de mi iglesia. Profetiza lo profetizado y di: vamos a evangelizar, vamos a alcanzar el mundo, vamos a alcanzar primero la ciudad, mi familia, mis vecinos, mis amigos. Señor, gracias por mi iglesia, donde encuentro propósito, donde tú me tocas, me ministras, me cambias, me edificas, me creces. Gracias por mi iglesia. Dele gracias a Jesús por el reverdecer que viene. Dele gracias anticipadas al Señor por lo que viene para la iglesia. Gloria a Dios. Señor, bendigo cada miembro de la iglesia. Señor, bendigo cada uno de aquellos que te ha dado, que te ha servido. Señor, que se ha activado. Señor, que ha amado,
que cuando unos cometemos errores nos siguen amando. Los bendigo en el nombre de Jesús. Yo quiero que le diga al que está a su lado, quiero que le diga al que está cerca: tú eres iglesia, juntos somos iglesia. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Bendiga a alguien antes de irse en el poderoso nombre de Jesús.